Hola chicos, buen viernes a todos, ¿cómo andan? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo van terminando la semana? ¿Rinden mañana que hay pocos alumnos? ¿No? Bueno, vamos a esperar un poquitito más, hay muy pocos alumnos. Bueno, ahí estuve viendo que el profe del teórico subió material ya la semana pasada de todo lo que es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. No sé si estuvieron viendo el material teórico de las ecuaciones diferenciales y han podido un poquito chequear y hacer eso que siempre les digo yo de poder chequear el material teórico con el práctico y entender las relaciones. Eh, si alguno vio el material de teórico, tiene dudas, bueno, siempre está bueno relacionarlo con lo que vamos viendo acá en el práctico, sobre todo acá en ecuaciones diferenciales, es interesante para que no se vuelva demasiado mecánico el desarrollo, se entiende de dónde sale. Pero bueno, ahí está subido hasta, entiendo que está subido hasta primer orden nomás. Y hoy vamos a comenzar viendo nosotros en el práctico las ecuaciones diferenciales de orden superior. Hasta ahora, ¿qué vimos? Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, que vimos los métodos de variables separables, homogéneas, lineales, exactas o totales y de Bernoulli, ¿sí? Y ahora vamos a entrar, o sea, acá la función incógnita, por decirlo así de una forma, o la función eh, la cual para nosotros era la variable dependiente y la cual queríamos colocar en función de una variable independiente, que siempre la venimos nombrando como i, pero puede ser nombrada como cualquier letra, no importa eso, pero siempre estaba, era de primer orden, ¿sí? Solamente estaba eh, con un orden uno de derivación. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando hay ecuaciones diferenciales y esa variable, ¿sí? Está derivada en órdenes superiores al 1, ¿sí? Entonces vamos a empezar viendo las ecuaciones diferenciales lineales que son homogéneas, vamos a ver de orden superior en general el concepto y vamos a entrar con ejercicios de homogéneas de segundo orden, ¿sí? Con coeficiente constante. Pero un poquito vamos a comentar, están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, las ecuaciones diferenciales de orden superior, acá vamos a ver que vamos a tener una función que ya tiene. Es una función de x de la variable independiente, de la variable incógnita nuestra, la variable independiente, y de sus derivadas. Por ejemplo, si tenemos una de enésimo orden, acá vemos que está derivada al enésimo orden, la derivada superior de esta función, ¿sí? Pero es una función de x, y prima y segunda, y, eh, digamos, derivada en el enésimo orden. Y la solución general de esta ecuación va a tener una forma, va a ser una ecuación que va a ser función de x y de n variables, perdón, y de n constantes arbitrarias, ¿sí? Depende del orden que tenga, el orden superior que tenga la ecuación, de eso va a depender la cantidad de constantes que tenga. Si es de segundo orden, va a tener dos constantes, ¿sí? Si es de tercer orden, va a tener tres, y así. Entonces, las ecuaciones diferenciales de enésimo orden, si le podemos expresar de una forma general, va a tener esta forma donde a sub 0, a sub 1, a sub n menos 2 y así son funciones de x o constantes diferentes de cero, ¿sí? Este
Bueno, y después la variable dependiente, la variable incógnita para nosotros que es i, acá está elevada del enésimo orden de forma general y así sucesivamente va a tener todas las derivadas eh, correspondientes. ¿Qué pasa? Acá tenemos el primer miembro de la ecuación y el segundo miembro, ¿sí? Va a pasar que vamos a tener, puede pasar que tengamos este segundo miembro de la ecuación que sea diferente de cero, o sea, que tenga un valor la función acá, que sea una función, una f de x, y en ese caso, esta ecuación diferencial se va a llamar no homogénea. En el caso de que este segundo miembro sea igual a cero, se va a llamar ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales homogéneas, o sea que el segundo miembro va a ser igual a cero, ¿sí? Para simplificar el desarrollo siempre van a ver que, más que todo esto es un marco teórico, como siempre hacemos al inicio, que ese marco teórico les va a servir para después cuando hagamos los ejercicios no aprenderlo mecánicamente de memoria, sino saber de dónde surge todo esto. Pero básicamente, para simplificar el desarrollo, normalmente se toma el coeficiente principal de este polinomio, de esta ecuación, como 1, o sea, se divide todo por a sub 0 y podemos expresar la ecuación diferencial de enésimo orden de esta forma, ¿sí? Si es no homogéneo va a tener un segundo miembro igual a f de x, si es homogéneo va a ser igual a 0, ¿sí? Vale aclarar que estamos trabajando con ecuaciones de enésimo orden que son de primer grado, o sea que las derivadas, ¿sí?, van a estar elevadas a la 1, ¿sí? El exponente al cual están elevadas las derivadas es igual a 1. Acuérdense la diferencia entre el orden de una ecuación diferencial y el grado, ¿sí? Acá el grado son de primer grado, son de enésimo orden, pero de primer grado, ¿sí? Entonces pueden contener todas las derivadas, derivada primera, segunda, tercera, enésima, pero todas estas van a estar elevadas a la 1, ¿sí? Entonces pueden ser eh, ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas, si tienen segundo miembro, o pueden ser homogéneas si el segundo miembro es igual a 0, ¿sí? Hasta ahí, más o menos, vamos en orden, ¿se entiende lo que estamos hablando? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a encarar para los ejercicios las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden, ¿sí? De segundo orden, ¿qué sería? Que tiene presencia la segunda derivada de la variable dependiente, la primera derivada y la variable dependiente en sí misma, y tenemos los coeficientes acá determinados. Como dijimos, como una expresión general se dividía todo por el coeficiente principal para que quedara eh, el coeficiente principal igual a 1 y la resolución sea mucho más simple. Pero bueno, vamos viendo un poquito de qué se trata esto. Las propiedades de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, de las homogéneas, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con las soluciones. Si tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí?, vamos a trabajar con soluciones y le vamos a, digamos, vamos a construir una solución que sea la suma de dos soluciones particulares, ¿sí? Y podemos decir que si I1 e I2 son soluciones particulares, ¿sí?, y C1 y C2 son constantes, porque es de segundo orden, ¿sí? Entonces va a tener dos constantes la solución general. Podemos decir que C1 por I1 y C2 por C2 también será una solución, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Pero esto va a ser una curva, una familia de curvas, esta va a ser otra familia de curvas y la suma va a dar otra familia de curvas. Pero básicamente vamos a trabajar en estas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden que tienen esta forma. La solución general, vamos a ver que es la suma de dos soluciones particulares, ¿sí?, que están compuestas de esta forma. ¿Qué sucede? Estas dos soluciones particulares, lo importante es que sean linealmente independientes, ¿sí? Tienen que ser linealmente independientes. Y para que sean linealmente independientes, ¿qué tiene que pasar? Que si dividimos como esta es una función y esta es otra función, la división entre esas dos, ¿sí?, el cociente entre esas dos funciones, no tiene que ser diferente a una constante, tiene que ser igual a otra función, ¿sí? Podemos simplemente hacer la división de I1 sobre I2 y tenemos que chequear que sea diferente a una constante, o bien podemos aplicar el determinante de Bronsky o Browskiano. Que el determinante Browskiano es un determinante que se construye de la siguiente forma.
¿sí? Fíjense, acá tenemos la solución particular 1 y la 2. Ya vamos a ver el ejercicio, pero es para que se vayan ubicando después cuando hagamos el ejercicio. I1, I2, e I1' e I2', ¿sí? Construimos el determinante de esta forma, donde colocamos en la primera columna la solución 1 y, digamos, en la fila 2 de la columna 1 colocamos la derivada primera de esta primera, y después hacemos lo mismo con la solución 2. Calculamos el determinante y este determinante tiene que ser diferente a 0. Si el determinante de Bronsky da diferente a 0, quiere decir que estas dos soluciones son linealmente independientes, ¿sí? Y por tercera, digamos, como una tercera propiedad, o punto importante a tener en cuenta, lo que dije inicialmente, es que si I1 e I2 son soluciones particulares y son linealmente independientes, la solución general de la ecuación diferencial lineal de segundo orden va a ser igual a C1 por I1 más C2 por I2. Siempre, y resumiendo, siempre que tengamos una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, la solución general de esta ecuación la vamos a tomar de esta forma. Si C1, una constante 1 por la solución particular 1, más la constante 2 por la solución particular 2. ¿Sí? C1 y C2 son constantes arbitrarias. Entonces, acá ya entramos, vimos las tres propiedades estas, o sea que la solución general se construye de dos términos. El primer término es una constante 1 por una solución particular 1, y el término 2, una constante 2 por una solución particular 2. Y ahora entramos en lo que vamos a hacer ejercicio, que son las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficiente constante. Vamos a trabajar con coeficiente constante. ¿Qué quiere decir esto? Que P, que lo que habíamos visto acá que era en general a 1 y a 2, lo vamos a trabajar directamente con P y Q, donde P y Q son números constantes reales, ¿sí? Entonces, lo que se propone acá y con lo que vamos a trabajar es un marco donde la solución general simplemente vamos a encontrar dos soluciones particulares y con eso vamos a construir la solución general, que es la suma de esas dos soluciones particulares. Entonces, cuando veamos, ya lo van a ver bien en teórico, desde un poquito más, desde el concepto inicial de esto, pero se le da a la solución particular, se le da una forma, esta forma se le da, e a la k por x, ¿sí? E a la k por x. Y ahora vamos a ir siguiendo un desarrollo donde, si a la solución general nosotros la proponemos de esta forma, donde i a la k por x y k es una constante, ¿sí? X es la variable independiente y la variable dependiente, o sea, nosotros vamos a proponer que la solución particular tenga esta forma, ¿sí? Vamos a proponer lo que tenga esta forma. Y vamos a decir, si tiene esta forma, a ver, esta solución particular, si yo la reemplazo en esta ecuación diferencial, tiene que cumplir la identidad esta, si yo reemplazo, si yo hago la segunda derivada de esto, hago la primera derivada de esto y reemplazo acá la función esta y igual a la k por x, si yo reemplazo en esta ecuación diferencial me debe dar 0, ¿sí? Porque yo la estoy planteando como una solución posible. Entonces, a ver, hagamos eso. Hagamos la primera derivada, hagamos la segunda derivada y reemplacemos, ¿sí? Y reemplacemos en esta ecuación diferencial. Estamos trabajando en el marco teórico primero, para que después, cuando reemplacemos en el práctico, entendamos y nos acordemos de dónde sale cada cosa, porque si no, no vamos a entender de dónde venía. Entonces, como tomamos esta propuesta inicial, que ya van a ver de dónde salía, que y es igual a k por x, vamos a hacer la primera derivada, ¿sí? Como la variable independiente es x, la variable dependiente y, vamos a derivar con respecto a x. ¿Y cómo va a ser la derivada de y igual a e a la k por x? Bueno, va a ser acá en el exponente, bajo la constante del exponente, y me queda la primera derivada, va a ser igual a k por e a la k por x, ¿sí? Y la segunda derivada, vuelvo a bajar x, me queda k cuadrado por e a la k por x, ¿sí? Ya tengo la función, la propuesta esta de solución particular, la primera derivada y la segunda derivada. Listo. Como ya tengo estos tres componentes, yo puedo reemplazar y acá, la primera derivada acá, y la segunda derivada acá. Y eso es lo que voy a hacer acá abajo, ¿sí? Reemplazo y directamente, ¿qué hago? Voy a sacar factor común e a la k por x y me queda, fíjense, esta ecuación, me queda acá un producto, ¿sí? Entre e a la k por x y este factor. Este factor que está acá es lo que vamos a llamarle la ecuación característica, ¿sí? Y fíjense, este producto tiene que ser igual a 0. Para que sea igual a 0 esto, ¿qué tiene que pasar?
o que sea 0 esto, este factor, o que sea 0 este segundo factor. Ahora la pregunta es, ¿este factor puede ser alguna vez igual a 0? ¿Puede ser igual? ¿Este e a la k por x puede ser igual a 0? A ver, me están respondiendo. No, excelente. No puede ser igual a 0. Acá está la función e a la k por x, ¿sí? Es una función asintótica. Entonces, esto nunca va a ser igual a 0. Va a tender siempre a 0 cuando x tienda a menos infinito. Pero no va a dar 0. Sí podemos hacer que dé 0 esta ecuación característica. Y en esto se va a fundamentar nuestros ejercicios. Entonces, fíjense, e a la k por x no va a ser igual a 0. Para que, digamos, y igual a la k por x sea solución de 1, o sea que para que esto que planteamos como una hipótesis inicial sea una solución de esta ecuación diferencial, la única forma es que esta ecuación característica, que es el segundo factor, sea igual a 0. ¿Sí? La única forma de que esto que dijimos que podría ser una solución particular de esta ecuación es que, como sabemos que esto no va a ser nunca igual a 0, es que esta ecuación, este segundo factor, esta ecuación característica, sea igual a 0. Bueno, veamos qué pasa. Vamos a trabajar y vamos a suponer que esto sea igual a 0. Fíjense, esto tiene la forma de una ecuación cuadrática, por lo cual podemos aplicar, vamos a aplicar Bhaskara. Entonces podemos ver, si esto lo asimilamos así y aplicamos Bhaskara, menos b, acá tenemos b y acá tenemos c, a es igual a 1, ¿sí? Hagamos de cuenta que k es como si fuera, en este caso, lo vamos a tomar como si fuera una variable, vamos a construir su posición para poder aplicar Bhaskara, y vamos a decir que menos p más menos p cuadrado menos 4q, ¿por qué 4q? Es b cuadrado menos 4 por a por c. 4 por a es 1 y c es q, ¿sí? O sea, me queda directamente 4q. Del discriminante me queda p cuadrado menos 4q sobre 2 por a, pero a es 1, ¿sí? Entonces esto aplicamos Bhaskara así, y ahora se nos van a desprender, con este Bhaskara acá, se nos van a desprender tres casos. Puede pasar que acá tengamos dos raíces reales distintas, ¿sí? Si este discriminante es positivo, vamos a tener dos raíces reales distintas. Puede pasar que este discriminante, o sea, p cuadrado menos 4q, sea igual a 0. En ese caso vamos a tener dos raíces iguales, ¿sí? Vamos a tener, las raíces van a ser iguales, porque el discriminante es igual a 0 y me van a quedar dos raíces iguales, reales, ¿sí? O puede pasar que este discriminante sea menor a 0. Si esto es menor a 0, nos va a quedar una raíz negativa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener dos raíces complejas conjugadas. Vamos a tener dos números complejos conjugados. Ya lo vamos a ver. Pero tengan en la cabeza hasta ahora que se pueden dar tres casos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos vivos? ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a entrar con el primer caso. El primer caso es, es el... Acá se va a dar donde dijimos este discriminante sea mayor a 0. Entonces vamos a tener dos raíces reales distintas, ¿sí? O sea que K1 va a ser diferente a K2, ¿sí? ¿Qué es lo que era ese K inicialmente, para no perder de vista lo que era el K? Este K era esta constante, que era el exponente, el coeficiente del exponente de la solución que planteamos inicialmente, ¿sí? Bueno, eso, entonces, para no perderlo de vista. ¿Qué sucede acá? Cuando el discriminante este sea mayor a 0, o sea que tengamos dos raíces iguales, de dos raíces distintas, perdón, reales, quise decir, vamos a tener que va a haber dos K diferentes. Entonces vamos a tener dos soluciones particulares. Vamos a tener una solución particular 1, que va a estar formada por E a la K1 por X, y una solución particular 2, que va a ser E a la K2 por X, ¿sí? Si nosotros dijimos como digamos, inicialmente vimos que las propiedades que van a tener estas ecuaciones, la solución general de una ecuación lineal homogénea de segundo orden, vimos que estas dos tienen que ser linealmente independientes para que sea válida esa solución general. Por lo tanto, podemos aplicar el determinante de Bronsky o el Wronskiano, y vamos aplicando este determinante, vamos a ver, o sea, tiene que pasar
que si hacemos esto, o sea, si aplicamos, acá vamos a tener I1, que es esto, I1', o sea, hacemos la derivada de esta primera, y va a quedar, vamos a fabricar esta primera columna. Ahora tenemos I2, que vale E a la K2 por X, y si hacemos la derivada de esa I2, nos va a dar esto. Si hacemos el determinante, o sea, calculamos esto por esto menos esto por esto, que es esto que estamos haciendo acá, nos va a dar este resultado, ese determinante. ¿Y acá qué pasa? Acá vamos a tener una situación donde va a ser diferente a cero. Tiene que ser diferente a cero porque tienen que ser linealmente independientes, ¿sí? Entonces, como acá K1 y K2 son diferentes, esto va a ser diferente a cero. Y acá E a la K1 por X va a ser diferente a cero, esto va a ser diferente a cero, por lo tanto va a ser diferente a cero. Entonces va a quedar la solución general de esta forma, ¿sí? Va a ser C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. Esa va a ser la solución general. Entonces vamos a ver un ejercicio con este caso. A nosotros nos dan una ecuación de segundo orden de esta forma, ¿sí? Y a coeficientes constantes. Entonces lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es fabricar la ecuación característica, ¿sí? Vamos a acordarnos y vamos a decir, bueno, acá está el segundo orden, ¿sí? Y esto, por eso yo les hice este desarrollo inicialmente, esto que está acá, para no verlo de memoria, para saber de dónde salía esta ecuación característica, porque la ecuación característica yo voy a colocar k al cuadrado es por el segundo orden de la derivada de mayor orden, menos 4 por k voy a reemplazarlo por la variable que está derivada al primer orden, más 3 que el coeficiente acá se coloca solo, porque acá no tenemos variable elevada, perdón, no elevada, sino derivada en ningún orden, ¿sí? Entonces, se fabrica de esta forma la ecuación característica, ¿sí? No quería que lo supieran de memoria, quería que entendieran de dónde sale, por eso les hice ese desarrollo teórico inicial, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta forma, voy a colocar el k, el coeficiente de la variable derivada del segundo orden es 1, o sea que va solamente k al cuadrado, menos 4, acá reemplazo k por el i' y más el 3 directamente, el término independiente de la ecuación característica va a ser el coeficiente que multiplica la variable sin derivar, ¿sí? Entonces el coeficiente acá va a ser siempre 1 menos el coeficiente de mantengo los coeficientes entonces. O sea, acá mantengo el coeficiente 1, reemplazo la variable que está elevada a segundo orden por k cuadrado, respeto los signos, coloco el coeficiente de la primera derivada y reemplazo la variable de primera derivada por k y simplemente el término independiente lo coloco como el coeficiente que multiplica la variable que no está derivada. Y fabrico la ecuación característica. Ahí calculo las raíces, ¿sí? Entonces fíjense, acá aplicamos Bhaskara, ¿m? Y aplicando Bhaskara nos va a quedar acá tengo menos b, o sea que b es 4, menos 4, más menos la raíz, el b cuadrado es menos 4 al cuadrado, menos 4 por a por c. 4 por a vale 1 y c vale 3, ¿sí? Dividido 2 por a, 2 por 1 porque el coeficiente de k es 1, ¿sí? Acá me queda 16 menos 12, me queda raíz de 4 más menos 2, entonces me queda 4 más menos 2, y voy a tener dos raíces, o sea, voy a tener 2k. Voy a tener 4 más 12 dividido 2, 3, es la primera, y 4 menos 2, 2 dividido 2, 1. ¿Sí? Voy a tener segunda raíz. Entonces tengo las dos raíces acá. Simplemente, ya sé que la solución general de la ecuación va a ser I igual a C1 por K1 por X, perdón, C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. Esta es la receta, como le llamamos siempre, de la solución general cuando tenemos dos raíces reales distintas. ¿Mm? Entonces simplemente reemplazo este K1 por lo que me da el K1 acá, la raíz 1, y reemplazo este K2 por lo que me da la raíz 2 acá, ¿sí? Y así me queda la solución general de esta ecuación diferencial, ¿sí? O sea, lo primero que hago es armar la ecuación característica, ¿sí? Lo segundo, calculo las raíces.
sabiendo cuánto valen las dos raíces, armo la forma general de la solución general y reemplazo K1 y K2. Con eso me queda la solución general. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Ok. Ok. Bueno, entonces ya tengo la solución general. Y ahora me dicen, bueno, para esta ecuación diferencial, según este fenómeno que yo estudié, que puede ser cualquier tipo de fenómeno, yo sé que tengo una condición inicial. Pero ahora la condición inicial no es solamente que para x1 o para x igual a 0 y vale tanto. No, también tengo que saber cuánto vale la primera derivada, ¿sí? Porque ya voy a tener que tener dos condiciones para calcular. Como tengo dos incógnitas acá, que van a ser las constantes, la constante 1 y la constante 2, porque acá voy a tener una familia de curvas, ¿sí? Entonces yo para esta condición particular voy a querer saber cuál es la curva exactamente. Pero ¿qué pasa? Tengo que saber no solamente cuánto vale para un valor de la variable independiente, cuánto vale la variable independiente, sino también cuánto vale su derivada. Bueno, esa condición inicial me la va a dar, me va a dar esos valores. O sea que acá me está diciendo que esta condición inicial es que para x0 igual a 0, la variable dependiente vale 6 y la primera derivada de la variable dependiente vale 10. Entonces yo con eso voy a plantear dos condiciones. Fíjense, en la, ¿cuál es la solución general? Es esta, y igual a C1 por, 3, por e a la 3x más C2 por e a la x. ¿Sí? Entonces reemplazo. En esta solución general, ¿sí? Que es la solución general sin derivar, yo sé que voy a tener 6 igual a, ¿cuánto vale x? 0. O sea que e a la 3 por 0 es e a la 0, es 1. E a la 0 es 1. Y acá me va a quedar e a la 0. Entonces me va a quedar 6, que es y el valor de y cuando x vale 0, va a ser igual a C1 por 1 más C2 por 1. ¿Sí? Me va a quedar esa primera ecuación. Pero no me alcanza solamente una ecuación, porque tengo que saber dos. ¿Sí? Respondo a tu pregunta, Florencia. Este 6 sale de, digamos, de la observación, de experimentar. O sea, me refiero, es una condición inicial que nos los da el ejercicio. O sea, este valor, esta condición inicial nos los va a dar el ejercicio. En el ejercicio nos va a decir, calcule la solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esto. Pero también el ejercicio nos va a decir, también calcule la solución particular para esta condición inicial. Y en esta condición inicial nos va a decir qué valor de la variable independiente y qué valor de la variable dependiente corresponde y qué valor de la derivada de la variable dependiente corresponde. ¿Sí? Bien, perfecto. En el enunciado del ejercicio nos los va a decir. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces con eso armamos. Pero acá no es como las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Acá ya tenemos dos condiciones. Vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones para poder conocer los variables de constante 1 y 2. ¿Sí? Antes, en las ecuaciones lineales de primer orden, en los casos que vimos anteriormente, teníamos más condiciones. ¿Sí? Perdón, teníamos una sola condición. Entonces teníamos porque teníamos una sola constante de la cual teníamos que averiguar el valor. Acá ya vamos a tener dos, en este caso. ¿Sí? Entonces, ya vimos acá, con esto, sí, no sé si alguien va a preguntar. Bueno, si alguien va a preguntar, me habla nomás. Entonces, acá tenemos esta primera ecuación y ahora sabiendo que la primera derivada cuando x vale 0 vale 10, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la primera derivada de esta solución general, ¿sí? ¿Cuánto es la primera derivada de esta ecuación general con respecto a x? Bueno, calculemos la primera derivada. Ya tenemos esta solución general. ¡En clase! Chicos, traten de silenciar, fíjense para no interrumpir. Si tienen que preguntar, no hay ningún problema, pregunten o quieren hacer un comentario, no hay drama, pero silencien los micrófonos para no interrumpir la clase. Bueno, bueno, acá cuando tenemos la primera derivada hacemos lo mismo, pero tenemos que calcular primero la primera derivada, ¿sí? Entonces, hagamos la primera derivada de esta solución general. ¿Cómo es la primera derivada? Bueno, acá tenemos e a la 3x, va a ser el 3 que
que es el coeficiente del exponente este, que va a quedar el 3 por C1 a la 3x, más cuando hacemos la deriva de de este segundo término, nos va a quedar 1 por C2 a la e a la x. O sea, esta es la primera derivada de esta solución general. Y una vez que tenemos esto, ya reemplazamos el valor para poder tener otra ecuación más y poder calcular los dos valores de las constantes estas. Entonces, acá sabemos que y' es 10 para cuando x vale 0. Entonces 10, y cuando x vale 0, ¿qué pasa acá? E a la 3 por 0 es e a la 0, también es 1. Y e a la 0 acá también me va a dar 1. Por lo tanto me va a quedar 10 por 3 a la C1 por 1 más 1 por C2 por 1. Entonces acá yo voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Apliquen el método que quieran para poder calcular los valores de las constantes. Igualación, sustitución, determinante. Yo acá directamente resté la segunda a la primera, porque como tenía C2 con el mismo coeficiente, resté la segunda a la primera y fíjense, C1 menos 3C1 menos 2C1, C2 menos C2, 0, 6 menos 10 menos 4. Entonces directamente puedo despejar C1 y me queda 2. Si sé que C1 vale 2, acá yo puedo reemplazar el 2 acá y me queda que C2 vale 4. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy haciendo acá? ¿Se entiende cómo calcula C1 y C2? Pueden aplicar cualquier método de solución, de cualquier método de sistema de ecuaciones, eh, pero el de hecho es que tienen que llegar a saber los valores de la constante 1 y la constante 2. Entonces, ya acá tenía esta solución general, pero ahora, para esta condición inicial, reemplazo los valores que calculé de las constantes. Acá voy a tener C1 vale 2, C2 vale 4, esto queda igual, e a la 3x queda igual, y e a la x igual, ¿sí? Y la solución particular para esta condición es esta. O sea, para esta ecuación diferencial homogénea de segundo orden, voy a tener una solución general, que es esta, que es una familia de curvas, y una solución particular, que es esta, ¿sí? Esta solución particular para esta condición, ¿sí? Entonces, básicamente, los ejercicios van a ser de este tipo, digamos, nos van a dar una ecuación diferencial y nos van a decir calcule la solución general y en el caso de que tenga una condición inicial, calcule la solución particular. Ahora vamos al caso donde, el primer caso entonces vimos que podemos tener dos raíces reales distintas. El determinante de esa ecuación característica era diferente a cero. Era mayor a cero, ¿sí? Mayor a cero. Ahora vamos a tener el caso de que haya dos raíces reales iguales, ¿sí? Donde el discriminante, ¿sí? O sea, lo que está dentro de la raíz, cuando hacemos Bhaskara, en esa ecuación característica va a ser igual a cero, ¿sí? Si es igual a cero, ¿qué va a pasar? Imagínense, si esto es igual a cero, K1 y K2 van a ser igual a K, va a ser el mismo valor, y se va a reducir a menos P sobre 2, ¿sí? Porque la raíz acá va a valer 0, ¿sí? Entonces, si esto vale 0, menos P más menos 0 sobre 2, K va a valer menos P sobre 2, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Como sabemos que K vale menos P sobre 2, vamos a pasar este 2 multiplicando para allá, y este P lo vamos a pasar sumando, y nos queda esta ecuación, que tengámosla un ratito ahí, sin hacer mucho, ¿sí? Esto nos va a resultar, esta igualdad nos va a resultar de, eh, de saber que este discriminante es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Acá vamos a tener una solución particular que sabemos que tiene la forma, o sea, a ver, para formar la solución general vamos a tener que sumar un I1 y un I2, ¿sí? Como sabemos, como vimos inicialmente, que es la solución general de una ecuación homogénea de segundo orden, ¿sí? O sea, que la solución general va a seguir siendo I1 más I2. Pero acá, ¿qué pasa? Vamos a tener, vamos a tener, eh, vamos a tener el discriminante acá igual a 0, por lo tanto vamos a tener que el K es igual. Si el K es igual, I1 va a ser igual a K por X, e I2 también sería E a la K por X. ¿Y qué pasa si I1 es igual a E a la K por X, e I2 es igual a E a la K por X? Si fuera así de simple,
vamos a tener dos soluciones particulares dentro de esa solución general que van a ser linealmente dependientes. Y eso no puede ocurrir, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer algo para que el cociente entre I1 y I2 no sea igual a una constante, ¿sí? Si hacemos E a la K por X dividido E a la K por X, va a ser igual a una constante. Son linealmente dependientes. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo para que no ocurra eso. Se propone en ese caso generar una solución, una solución particular para, como segundo término de esa solución general, que sea igual a X a la E a la K por X, por ejemplo, ¿sí? De esta forma, van a ser I1 y I2 van a ser linealmente independientes. Pero bueno, demostremos que esto puede ser también una solución particular de esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Si decimos que esta también puede ser una solución particular, X por E a la K por X, vamos a tener que ¿qué queremos hacer con esto que vamos a hacer acá? Sabiendo que la ecuación diferencial de segundo orden homogénea tiene la forma I2 elevada al segundo orden más P por I' más Q por I igual a cero, vamos a hacer la primera derivada y la segunda derivada de esta propuesta y la reemplacemos en la ecuación diferencial a ver qué pasa, ¿sí? Que tiene que cumplir porque es una solución, tiene que cumplir la identidad. Entonces, bueno, proponemos entonces que I2 igual a K por E a la K por X, vamos a hacer la primera derivada. La primera derivada, ¿cómo se haría? Fíjense, acá tenemos X y acá tenemos E elevada a la K por X. Por lo tanto, es un producto de dos funciones de X. Entonces tenemos que hacer la derivada de un producto. La derivada de un producto vamos a hacer la derivada del primer factor, X, va a ser 1 por el segundo factor sin derivar, o sea que este primer término nos queda E a la K por X. El segundo término, ¿qué nos va a quedar? La prim- eh, el primer factor sin derivar por el segundo derivado. O sea que el primer factor sin derivar sigue quedando X y vamos a derivar E a la K por X, que nos va a quedar K por E a la K por X, ¿sí? Entonces nos queda este segundo término. Esta es la primera derivada de esta primera propuesta. Y ahora vamos a hacer la segunda derivada, ¿sí? Le digo por las dudas, se va a cortar en poco menos de 2 minutos, nos conectamos al mismo link como siempre. Entonces, acá vamos a hacer la segunda derivada. También, acá tenemos, fíjense, tenemos dos términos, vamos a hacer la derivada de este primer término, y bueno, la derivada de este primer término con respecto a x va a quedar k a la k por x, y la derivada de este segundo término va a ser la derivada de un producto que podamos decir, bueno, una primera función de x k por x y la segunda función es e a la k por x. También hacemos la derivada de este producto, nos queda vamos a hacer el primer factor derivado, que sería k, por el segundo factor sin derivar, k por x, más el primer factor, a ver qué pasa, acá tenemos el primer factor sin derivar, k por x nos queda igual, y derivamos el segundo factor que va a quedar, bajamos el k y nos queda k por e a la k por x, de esta forma nos quedaría k cuadrado por x a la k por x, ¿sí? Entonces, ahí vemos que tenemos, acá podemos sumar estos dos términos, nos queda 2k por k por x, y este nos queda igual. Entonces acá ya tenemos esta propuesta que hacemos para que sean linealmente independientes, hacemos la primera derivada de esta propuesta y la segunda derivada. Teniendo esto, lo reemplazamos en la ecuación diferencial y vemos qué pasa. Entonces hacemos el reemplazo, quiere decir que esta y segunda la colocamos acá, esta y primera la colocamos acá, y esta la colocamos acá. Hacemos hacemos ese reemplazo. Sacamos factor común, fíjense que acá podemos como diferenciar que tenemos un x por e a la k por x y un e a la k por x. Si hacemos distributiva acá y sacamos factor común, si sacamos factor común x a la k por x, nos va a quedar
Bueno, entonces, veíamos que reemplazamos la función propuesta, la primera derivada y la segunda derivada en la ecuación diferencial, y nos queda, si sacamos factor común acá, x a la k por x, y acá sacamos factor común e a la k por x, podemos ver que en este primer término tenemos la multiplicación de esto que sacamos factor común por la ecuación característica que se nos forma, ¿sí? Y acá e a la k por x por esta ecuación que fíjense, ¿qué es lo que es esto? Vimos anteriormente, cuando hicimos el discriminante acá igual a cero, vimos que las raíces cumplían con esta condición. Pero entonces, esto es igual a cero. Por lo tanto, esto se nos va a hacer igual a cero. Y la ecuación característica también. Por lo tanto, podemos comprobar de esta forma que esto es una solución de la ecuación diferencial. Entonces, cuando tenemos, digamos, en resumen a esto, cuando tenemos una ecuación diferencial cuya ecuación característica tiene raíces reales iguales, tenemos que una solución particular va a ser igual a e a la k por x y la otra solución tiene que ser igual a x por e a la k por x. Estas van a ser linealmente independientes. Si yo no coloco el x acá, me va a quedar linealmente dependiente una con otra y no va a ser correcto. La solución general se tiene que formar por la suma de estas dos. Entonces, volviendo acá, bueno, acá repetí lo mismo para colocar esto, digamos que de la ecuación característica, todo este desarrollo que hicimos acá y llegamos a esto, la solución general va a ser igual a C1 por E a la K por X más C2 por K por E a la K por X, ¿sí? Que lo podemos expresar así, o podemos también sacar factor común E a la K por X y expresarlo de esta forma, ¿sí? Es lo mismo. Simplemente, eh, lo importante acá es que no me olvide de colocar la X para mantener estas dos, digamos, los dos términos linealmente independientes. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo acá? Si yo tengo dos raíces reales iguales, entonces, yo voy a tener un ejemplo acá que es y segunda menos 2y prima más y, ¿sí? Igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Bueno, todavía estamos trabajando con ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, por lo tanto, el segundo miembro va a ser igual a cero. Ya en la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando esto ya no es igual a cero. Pero bueno, ahora estamos en este caso y visualizamos la ecuación y hacemos lo primero que construimos es la ecuación característica. Acá tengo el coeficiente principal de la variable derivada con la segunda derivada es igual a 1, o sea que coloco 1 por k cuadrado, el coeficiente de la variable elevada, de la variable en la primera derivada es menos 2, y el término independiente sería igual a 1, entonces armo la ecuación característica y calculo las raíces. Acá tengo b es igual a menos 2, por lo tanto me queda menos 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, a es 1 y c es 1, y fíjense, tengo 4 menos 4 por 1 es 0. Por lo tanto me queda 2 más menos 0 dividido 2, quiere decir que K1 y K2 vale 1, y son igual a lo mismo que va a ser K. Bajo ese esquema, nosotros automáticamente tenemos que saber que la solución, una de las soluciones va a ser e a la k por x, o sea que la I1, una de las soluciones, uno de los términos que va a componer la solución general va a ser e a la 1 por x, o sea, e a la x, y la segunda tenemos que, como tengo, como la raíz, como digamos la ecuación característica tiene las dos raíces iguales, la segunda solución va a ser e a la x por e a la x, ¿sí? Entonces, como es así, puedo sacar factor común e a la k por x, ¿sí? Y me queda de esta forma, o podría haber puesto c1 por e a la k por x más c2 por x e a la k por x, es lo mismo. Y acá simplemente, como sé que k vale 1, reemplazo el 1 y me queda la solución general de esta forma, ¿sí? Entonces, acá nos están diciendo también que hay una condición inicial donde para x igual a 0, que puede ser indicada de esta forma también, antes le puse x0 igual a 0, pero ahora le pongo que y cuando x vale 0 igual a 2, e y' cuando x vale 0 igual a 5. Entonces yo tengo dos condiciones, digamos, tengo dos valores para la condición inicial. Uno para la variable
sin derivar y otro para la primera derivada para un valor de la variable independiente, que ese valor va a ser igual a 0, cuando x vale 0. Entonces, digo, bueno, a ver, tengo la solución general, voy a reemplazar esta condición inicial en la solución general que calculé antes. Entonces yo tengo que y igual a C1 más C2 por X por E a la X, ¿sí? Y digo, bueno, y vale 2. ¿Para qué valor de X? Para el valor de X igual a 0, que me lo está diciendo acá. Entonces reemplazo 0 en X. Si hago esto, y acá también tengo por E a la X, pero X también 0, ¿sí? Quiere decir que E a la 0 es 1. Dentro de este paréntesis, este término se me va también porque me queda C2 por 0. Por lo tanto, se reduce a decir, acá me queda 0, E a la 0 me queda 1, por lo tanto me queda que 2 igual a C1, C1 igual a 2, ¿sí? Listo, acá yo tengo un primer valor. Y de la derivada, puedo decir que yo sé que y', ¿cuánto vale? 5 cuando x vale 0. Antes tengo que calcular y', o sea, tengo que hacer la primera derivada de esta solución general. Entonces, acá tengo un producto de dos funciones de x, ¿sí? Entonces, calculo la primera derivada, donde me va a quedar la derivada del primer factor es igual a c2 por x, por e a la x, y la derivada y acá hago el primero sin derivar por el segundo derivado. El primero sin derivar me va a quedar exactamente así, y el segundo derivado me queda e a la x, ¿sí? Acá puedo hacer distributiva, y ya directamente puedo aplicar esta segunda condición, donde me va a quedar que 5 es igual. ¿Qué pasa acá? Todas las e a la x, si yo aplico x igual a 0, me van a quedar 1. Y en este último término, cuando yo reemplazo acá en 0, se me va a anular este último término. Por lo tanto, me va a quedar que 5 es igual a C2 más C1, simplemente así. Pero yo sabía que C1 era igual a 2, por lo tanto puedo reemplazarlo acá, ¿sí? Sustitución. Entonces me va a quedar que C2 igual a 3. Por lo tanto, reemplazo C1 y C2 en la solución general y me va a quedar 2 más 3x por e a la x. Y esa es la solución particular para cuando la condición inicial es esta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Son fáciles, ¿sí? Son bien fáciles. Son mucho más fáciles las de segundo orden que las de primer orden. Simplemente eh, hay que, digamos, hay que seguir como, hay que tener en cuenta la ecuación característica y las raíces, ¿sí? Y ver que las soluciones particulares de esa solución general sean linealmente independientes, ¿sí? Eh, ahí respondiendo las preguntas. Acá, con respecto a la solución particular, vamos a hacer, cuando nos da una condición inicial, por cada condición inicial que nos da, vamos a tener una solución particular determinada, ¿sí? Porque vamos a tener, para cada condición inicial vamos a calcular un valor de C1 y C2, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener, para esta condición en particular, voy a tener esta solución particular. Si acá me dieran otra, suponete que aquí te dijeran, bueno, para cuando otra solución, vamos a tener otra curva, ¿sí? Porque va a ser otra, digamos, otro resultado de observación de ese fenómeno que estás viendo. Por lo tanto, va a responder a otra curva, ¿sí? Cada fenómeno, cada cosa va a responder a una curva diferente. Cada condición inicial va a tener una solución particular, ¿sí? Eso por un lado. Ojo, no quiero que se confundan. Esta solución particular, digamos, trabajamos con esta eh, ecuación diferencial de segundo orden y calculamos una solución general, ¿sí? La solución general está compuesta de la suma de dos soluciones, que también se le llaman particulares, pero no es esta, o sea, esta solución particular, que ya es del ejercicio en sí, es la que resulta de haber aplicado la condición inicial, ¿sí? Digo para que no se confundan. Cuando inicialmente vimos soluciones particulares, que la solución general está compuesta por la suma de dos soluciones particulares linealmente independientes, eso es una cosa. Ahora, la solución particular de esta ecuación diferencial por la condición inicial, esto estamos hablando de la solución particular correspondiente a esta condición inicial, ¿sí? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Bien.
Perfecto. Sí, profe. Bueno. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito recordando los números complejos, ¿sí? Porque vamos a tener un tercer caso donde la raíz de esa ecuación característica es negativa. Entonces vamos a tener que acordarnos un poquito los números complejos, ¿sí? Los números complejos, se les llama número complejo a toda la expresión, digamos, un número que va a tener la forma a más b, i, ¿sí? ¿Qué es lo que es a y b y qué es lo que es i? Bueno, acuérdense que a y b son números reales, ¿sí? E i, esto es la unidad imaginaria, ¿sí? ¿A qué es igual i? A raíz de menos uno. O mejor dicho, o sea, en realidad, i al cuadrado es igual a menos uno. Me gusta más esto. Ya sé que lo mismo van a decir, bueno, pero esto después conceptualmente se entiende mucho mejor, por lo menos para mí, ¿no? Que i cuadrado es igual a menos uno. Pero más allá de eso, el número real tiene esta forma, el número complejo, perdón, tiene esta forma donde está compuesto de una parte real y una parte imaginaria. La parte real es el primer término y la parte imaginaria es la segunda, ¿sí? Podemos representarlo gráficamente a ese número, ese número complejo en el plano complejo, y podemos decir que tenemos un eje real y un eje imaginario, donde, por ejemplo, este número complejo, su componente, o no su componente, su coordenada en el eje real es A y su coordenada en el eje imaginario es B, ¿sí? El eje real tiene unidades de 1 y el eje imaginario tiene unidades I, ¿sí? ¿A qué equivale I? A raíz menos 1, mejor dicho, I cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Pero es simplemente para que recuerden lo que era el número imaginario, el número complejo, perdón, está compuesto de una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Número complejo, z igual a a más bi, donde a es la parte real y bi es la parte imaginaria. ¿Sí? Lo representamos en el plano complejo, donde tiene un eje que es el eje imaginario y el otro el eje real. Esta forma, z igual a más bi, el i latina, es la posición en el plano imaginario. Y esto se llama notación binómica, ¿sí? Porque tiene otra forma de representarlo polar y tiene otra forma más, pero bueno, básicamente esto era para recordar un poquito lo que era el número imaginario. Y después, como vamos a trabajar con exponenciales complejos, o sea, e elevado a un número complejo, vamos a tener que utilizar, acordarnos bueno, no sé si acordarnos, no sé si lo vieron alguna vez, pero existe lo que se llama la identidad de Euler, ¿sí? Que la identidad de Euler, digamos, es el resultado de un desarrollo que ese resultado podemos llegar a esta igualdad donde vamos a relacionar este exponencial complejo con una expresión em, cuyos términos son un seno y un coseno. Entonces, esto yo le puse acá como referencia, lo pueden buscar cómo es el desarrollo, es interesante. No, no creo que en el teórico no les van a hacer hincapié de cómo llega a esto, porque no creo que directamente también van a llegar al resultado final, pero no se los quería dejar nombrar para que ustedes, si son curiosos, vean un poquito de dónde viene. Pero básicamente acá tenemos e elevado a la ib, en realidad es elevado a la parte imaginaria del número complejo, y podemos decir que eso, que esta igualdad que relaciona este número complejo con el seno y el coseno, se va a formar siempre de la siguiente forma. Vamos a tener el coseno de b, que b puede ser cualquier cosa, ¿sí? Más i por el seno de b, ¿sí? Cuando tenemos un ángulo, esto va a estar expresado en radianes, ¿sí? Entonces, siempre que vean esto, esta identidad de Euler, van a tener que estructurarla de la siguiente forma. Coseno de este coeficiente, digamos, bueno, yo le puse IB, pero puede ser BI, o sea, no importa, digo, lo importante es que es B veces la unidad imaginaria, ¿sí? B veces la unidad imaginaria, o sea, voy a tener coseno de B,
que es ese coeficiente real, más la unidad imaginaria por el seno de b. Si acá yo tengo acá lo tengo positivo al exponente. Si es positivo, el signo acá es positivo. Si acá fuera menos IB, acá sería menos, ¿sí? Eso es importante. Si yo tengo el número complejo expresado de manera completa, o sea, con su parte real y su parte imaginaria, yo voy a tener e a la z, o sea, e a la a más ib, ¿sí? Acá me equivoco. No, no es que me equivoque, sino que me quedo, un segundo, acá es a, un segundo, lo voy a corregir ya, ¿sí? Un segundito, lo voy a corregir ya porque lo había puesto como x, pero para dejarlo igual que todo, le cambié x por a, ahora sí, corrigiendo sobre la marcha y vamos de vuelta. Vamos a compartir de vuelta. Ahí. Bueno, ahí estamos. Acá voy a tener, si yo aplico la propiedad de la potencia, voy a tener e a la a por e a la ib, porque es la suma, el exponente. Entonces, e a la a lo voy a mantener igual, pero este e a la i por b, yo lo puedo reemplazar por coseno de b más seno de i por seno de b, ¿sí? Eso es para que tengan en mente la identidad de Euler y entiendan qué vamos a desarrollar después. Esto lo que tiene fantástico y apasionante realmente, porque es algo increíble, porque si ustedes reemplazan, por ejemplo, esto da para hablar mucho más, pero no me quiero detener acá, pero si ustedes reemplazan este b por pi, fíjense lo que pasa. ¿Qué va a pasar? E a la i por pi, yo voy a tener coseno de pi más i por seno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1, ¿sí? Porque es 180 grados. ¿Y cuánto vale el seno de pi? 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo menos 1 acá, yo voy a tener este menos 1, yo lo puedo pasar para el otro lado sumando y me va a quedar esta ecuación que es fantástica porque esta ecuación relaciona los 5 números más famosos de todas las matemáticas. Fíjense, una relación de los 5 números más famosos de la matemática. Para el que es apasionado de la matemática, esto le hace caer una lágrima directamente. Pero bueno, no quería dejar de ponerlo acá, no tiene que ver mucho con ecuaciones diferenciales ahora exactamente, pero es espectacular. No se me rían, pero bueno, por ahí es algo increíble. Eh, si se ponen a leer un poquito más en detalle eso, simplemente les quería despertar la curiosidad, pero, pero es realmente increíble que los 5 números que están presentes en toda la naturaleza y en, en relaciones que la naturaleza misma nos brinda, estén todas relacionadas en una ecuación. Bueno, es como ver un recital, y en muchos lugares lo dicen, libros, ¿no? Pero es como ver un recital con los mejores músicos con los 5 mejores músicos de la historia, tocando. O una película con los 5 mejores actores. Bueno, perdón, me fui. La pasión me hace ir. Pero bueno, sigamos. Ahí seguimos con el tercer caso, que son dos raíces complejas conjugadas, ¿sí? O sea que acá lo que puede pasar es que tengamos el discriminante. Ahí está, ahí puse la pantalla grande. Genial. Bueno, el discriminante sea menor a cero. Entonces, ¿acá qué vamos a tener? Vamos a tener una solución, o sea, acuérdense, siempre la solución general está compuesta de dos soluciones particulares, la I1 y la I2. Y acá las soluciones particulares posibles pueden ser E a la alfa, acá le vamos a llamar a la parte, el número complejo va a ser alfa más I beta y alfa menos I beta. ¿Sí? Ya vamos a ver de dónde sale, a ver si lo puedo. Esperen un poquito porque ya vamos a ver un ejercicio donde sale, vamos a verlo plasmado en números directamente, pero las soluciones particulares pueden ser e a la alfa más i beta por x, y la i2 puede ser alfa menos i beta por x. Este alfa más i beta y alfa menos i beta es alfa menos i beta es un número complejo conjugado. Si la raíz nos da negativa, eh, vamos a tener eh, un número más su imaginario y un número menos su imaginario. Es conjugado porque tiene la parte real
más el imaginario positivo o la parte real menos el imaginario, ¿sí? Por eso es conjugado. Pero supongamos que tenemos de esta forma la solución, digamos, las soluciones particulares que conforman la solución general van a tener esta forma, ¿sí? Para demostrar esto se aplica el Browskiano, y aplicando el Browskiano, vamos a hacer el determinante, nos va a quedar directamente, o sea, vamos a aplicar acá el Browskiano y vamos a, acá aplicamos la propiedad de la potencia, donde hacemos que esta suma sea igual al producto, a la suma al producto de los, de, digamos, del número a la cierta potencia. Entonces desarrollamos un poquito algebraicamente esto, pero lo importante es que vamos a llegar a este resultado. Este resultado nos va a demostrar que este Browniano va a ser diferente de cero, y eso es lo que nos hace confirmar que estas dos son soluciones posibles son soluciones realmente de esa ecuación diferencial linealmente independiente. Y se nos va a formar de esta forma, porque dijimos que el I1 va a ser E a la alfa más I beta, y el I2 va a ser E a la alfa menos I beta por X. Entonces la forma general de la ecuación, la forma de la solución general de esta ecuación va a ser así. Pero ¿qué pasa? No es complicado trabajar con números, digamos, con números complejos como exponentes. Como no es complejo trabajar con números, a ver, de redundante, pero como no es difícil trabajar con números complejos de exponentes, vamos a utilizar esta identidad de Euler, esta fórmula de Euler que hablamos anteriormente, y vamos a ver que esta equivalencia de a la alfa a la beta por x, a la i beta por x va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces aplicamos esta fórmula de Euler, la aplicamos directamente, o sea, la reemplazamos acá, y cuando reemplazamos nos va a quedar, si sacamos factor común luego e a la alfa de x, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Digamos, cuando tenemos esta forma, directamente vamos a poder reemplazar este C1 más C2 por una constante nueva, y este I por C1 menos C2 por otra constante nueva, ¿sí? La cuestión es que esta solución general nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Vamos a trabajar con números reales, para poder trabajar y calcular con números reales que es más fácil. Vamos a un ejemplo para directamente hacerlo en números, que es nuestro caso, que es el práctico. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial, ¿sí? Cuando primero construimos la ecuación característica y queremos calcular las raíces de esta ecuación característica, ¿sí? Hacemos menos b, b es menos 2, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por c. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos esto, ¿qué nos queda? Acá nos queda raíz de ¿cuánto? Acá nos queda menos 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 2, 8, o sea, nos queda raíz de menos 4, ¿sí? 2 más menos raíz de menos 4. ¿A qué es igual menos 4? Menos 4 podemos decir que es igual a menos 1 por 4, ¿sí? O sea que podemos decir que es raíz de 4 por raíz de menos 1, aplicando la propiedad de la raíz. Raíz de 4 es 2, pero raíz de menos 1 es raíz de menos 1. Raíz de menos 1 sabemos que es i, ¿sí? Es la unidad de imaginaria, ¿sí? Entonces nos queda de esta forma cuando aplicamos Bhaskara. Esto lo podemos sintetizar diciendo que K1, si acá hacemos, dividimos este término y este término, nos queda K1 es igual a 1 más I, y K2 es igual a 1 menos I, ¿sí? Si nosotros analizamos este complejo conjugado, alfa va a ser igual a 1 y beta va a ser igual a 1, porque beta es el coeficiente de la unidad imaginaria, ¿sí? Y como es conjugado va a ser más y menos, por eso nos queda alfa igual a 1 y beta igual a 1. Eso es lo que tenemos que hacer siempre cuando armamos el complejo conjugado. Saber cuánto vale alfa y cuánto vale beta, ¿sí? Porque acá por eso tenemos dos raíces complejas conjugadas. Dos raíces complejas conjugadas. Complejas porque son dos números complejos, y conjugadas porque la parte imaginaria en una es positiva y en el otro es negativa, ¿sí? O sea, en una se suma la parte imaginaria y en otro se resta la parte imaginaria. ¿Se entiende esto que hicimos acá? No, alfa y beta no son siempre iguales, depende como de, justo acá dan iguales, ¿sí? Pero no son siempre iguales.
No son siempre iguales. Ya vamos a ver otro ejercicio donde no son iguales. ¿Sí? Acá, el 2 para el alumno que pregunta, 2 fíjense, acá me queda, el denominador es 2, ¿sí? Entonces me queda el numerador, acá directamente yo dividí, acá tenemos dos términos, ¿sí? Entonces dividí el 2, el primer término me queda, es como si yo distribuyera el denominador, ¿sí? Es 2 dividido 2 1 y 2 dividido 2 1. O sea, por eso me queda la parte imaginaria, el coeficiente de la parte imaginaria también me va a quedar 1, ¿sí? El beta es positivo, claro, ¿por qué? Porque es conjugado, siempre voy a tener más beta menos beta, ¿sí? Por eso es conjugado. Siempre voy a tener más menos beta. Siempre es un número complejo conjugado, ¿sí? Porque fíjense cómo voy a armar acá el número, fíjense cómo voy a armar la solución. Yo dije acá que la solución va a ser igual, siempre la solución general va a tener esta forma. C1 por coseno de beta x, ¿sí? Más C2 por seno de beta x por e a la alfa x, ¿sí? Siempre voy a tener esta receta. Entonces tengo que saber cuánto vale alfa y cuánto vale beta, ¿sí? Entonces, fíjense, acá alfa es el coeficiente de la parte real y beta es el coeficiente de la parte imaginaria, ¿sí? ¿Sí? Bueno, fíjense, como dijimos que la solución general tiene esta forma, e a la alfa de x o sea, el primer factor siempre es e a la alfa de x, o sea, al coeficiente de la parte real por x. Y después el paréntesis este lo armo siempre. C1, que es la constante 1 que queremos saber, por coseno de beta x, más C2 por seno de beta x. ¿Sí? Entonces, fíjense, usamos esta receta y vamos acá. Ya sabemos cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Alfa vale 1, entonces pongo 1 por x, más C1 por coseno de beta vale 1, 1 por x, más C2 por 1 por x, ¿sí? Y ahí directamente, como es 1 por x, me queda así. Me va a quedar e a la x, porque acá yo tenía 1 por x, y el corchete me queda C1 por coseno de x más C2 por seno de x. Esa es la solución general. Ahora, en este caso, yo ya armé la solución general y también me da una condición inicial. Por lo tanto, esta condición inicial me dice, porque surge de algún fenómeno estudiado, me dice que para cuando x vale igual a 0, y vale igual a 4 e y' vale igual a 1. Entonces vamos a trabajar primero sobre la solución general sin derivar. Yo sé que y vale 4 cuando x vale 0. Por lo tanto, 4 es igual a e a la 0, ¿sí? Por C1 por coseno de 0, que es 1, más C2 por seno de 0, que es 0, ¿sí? Entonces me queda este factor, que está entre corchetes, me va a quedar solamente el primer término de ese factor, que es C1, porque es C1 por 1. Y e a la 0 es 1. Por lo tanto, C1 más 0 es igual a 4. Quiere decir que C1 es igual a 4. Listo. Ahí sacamos el valor de la constante 1, ¿sí? Que resulta de aplicar la condición para cuando y vale 4. Cuando x vale 0, que y vale 4. Ahora veamos la segunda parte de la condición inicial que nos dice que cuando x vale 0, y' vale 1. Pero para aplicar eso, lo mismo que antes, tengo que derivar esta solución general. Hacemos la primera derivada. ¿Y qué pasa? Tenemos que tomar esta solución general. La primera derivada hacemos, acá tenemos el producto de dos funciones de x, entonces hacemos el primer factor derivado, que es e a la x, que da igual, por el segundo sin derivar, que da igual, más el primero sin derivar, e a la x, por el segundo derivado. Y acá me queda el coseno de x, la derivada es menos seno de x, ¿sí? Más C2 por el coseno de x, porque el seno de x, la derivada es el coseno de x. ¿Sí? Me queda así, se me invierte el signo. Entonces, acá ya puedo aplicar la segunda condición. Y digo, bueno, para cuando x vale 0 y vale 1. Entonces hago 1 igual.
acá directamente puedo aplicarlo entero a la condición y digo, C1 por coseno de 0 es 1, más C2 por seno de 0 es 0, más 1, porque e a la 0 es 1, menos C1 por seno de 0 es 0, más C2 por coseno de 0, 1. Directamente, esta parte se va, y me va a quedar 1 por C1 más 1 por C2. Quiere decir que 1 es igual a C1 más C2. Pero yo sabía de la condición anterior que C1 vale 4. Entonces, si C1 vale 4, puedo saber que C2 vale menos 3. Quiere decir que la solución particular para esta condición inicial, que va a ser solo para esta condición inicial, va a ser igual a I a la E a la X por, bueno, C1 ¿cuánto vale? 4. Lo reemplazo. En vez de poner C1 acá, pongo 4, coseno de X, más C2, que es menos 3, ¿sí? Porque acá me da menos 3, respeto el signo, menos 3 por seno de X. Esa es la solución particular para esta condición inicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir con algún otro ejercicio. Cuando se corte nos conectamos de vuelta, si es que no llegamos a ver todo, pero cuando se corte nos conectamos de vuelta, si no terminamos con la clase. Acá nos dan una ecuación también de segundo orden directamente y nos dicen cuál es la solución general de esta ecuación de segundo orden homogénea y cuál es la solución particular. ¿Para qué condición? Ahí nos lo da el enunciado. Para la condición de para cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale 0, y' vale 1. Entonces, lo primero que hacemos siempre, y bien metódico, es plantear la ecuación característica. Bueno, la ecuación característica, vamos, el primer término va a ser igual a k cuadrado, el segundo término, analizando esto, va a ser menos k. Ojo, ordénenla, si se la doy desordenada, tengan cuidado, ¿no? Acá. Siempre pongan la derivada de segundo orden, la derivada de primer orden y la función sin derivar. Pónganla en orden para armar la ecuación característica, ¿no? Importantísimos. Bueno, se arma la ecuación característica, el término independiente es menos 6, y directamente aplico Bhaskara. Acá tengo menos b, menos menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c. 4 por 1, que es a, y c vale menos 6. Entonces yo tengo 1 al cuadrado menos 4 por menos 6 es 24, más 1, 25, raíz de 25, 5. ¿Sí? Me queda el menos 1, el menos b es menos menos 1, quiere decir que es 1, más menos 5 dividido 2. Me quedan dos raíces reales distintas. Bajo ese esquema, dos raíces reales distintas, voy a tener que la solución general va a estar compuesta por I1 más I2, que va a ser C1 por E a la K por X, K1 por X, más C2 por E a la K2 por X. K1 es 3 y K2 es menos 2. ¿Sí? Entonces aplico y directamente la solución general va a ser de esta forma. Así de fácil. ¿Sí? Simplemente reemplazo K1 acá y K2 acá. Pero nos están pidiendo también una solución particular. ¿Para qué condición? Para esta que nos lo está dando el ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces, acá voy a aplicar la solución particular, la voy a aplicar primero en I, o sea que en esta solución general sin derivar, y digo, bueno, para cuando x vale 0, y vale 0, por lo tanto 0 es igual a C1 por E a la 0, más C2 por E a la 0. Entonces me queda que 0 es igual a C1 más C2. Quiere decir que C1 es igual a menos C2, o C2 es igual a menos C1, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, y tengo que calcular, para hacer esta segunda condición, tengo que calcular la derivada primera de esta solución general. La derivada primera va a ser igual a, vamos a hacer la derivada. Entonces, hago la derivada de este primer término, que me va a quedar, porque tengo 3x, entonces me va a quedar 3 por C1 a la 3x, y este me va a quedar, de este segundo término, me va a quedar menos 2 por C2 a la E a la menos 2x. ¿Sí? Prolijo un poquito la expresión y me queda que la derivada de esta solución general va a ser igual a esto. Entonces ya estoy en condiciones de poder aplicar esta segunda condición. Entonces,
yo sé que la y' vale 1 cuando x vale 0. Bien, acá reemplazo 1 igual a 3 por e a la 0 menos 2 por c por e a la 0. E a la 0 acá 1, e a la 0 acá vale 1 también. Por lo tanto, me va a quedar 3c1 menos 2c2, ¿sí? Pero yo sé que C2 es igual a menos C1, o al revés, es el negativo de la otra. Por lo tanto, puedo reemplazar, ¿sí? Entonces C2 lo reemplazo por menos C1, ¿sí? Entonces me queda 3C1 menos 2C1, que quedaría 3C1 más 2C1, 5C1. Y me queda 1 igual a 5C1. Por lo tanto, C1 es igual a un quinto. Y como sé que C2 es igual a menos C1, me va a quedar que C2 es igual a menos un quinto. Listo, entonces ya tengo la constante C1 igual a un quinto, la constante C2 igual a menos un quinto, reemplazo estas dos valores en la solución general y me da la solución particular para esta condición. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Vieron que es bien fácil de aplicar. Es como muy importante entender la parte teórica como para aplicar la práctica. En los finales suelen salir preguntas relativas a esto, ¿sí? En sentido de que les pueden preguntar cómo está formada la solución general, cómo tienen que ser las dos soluciones particulares que conforman la solución general, ¿sí? Esto de linealmente independiente, qué es lo que es el determinante gaussiano, ¿sí? Eso cuando vean el teórico esto, préstenle atención a eso, ¿sí? Préstenle buena atención a esto. Bueno, que yo acá, cuando desarrollamos la parte imaginaria, esto mírenlo como, no quise relatarles todo el cálculo acá, pero fíjense cómo lo hice, ¿sí? Prestenle atención que acá, volviendo a esto, al cálculo del Browskiano, cuando tenemos eh, las soluciones particulares con exponenciales complejos, fíjense que este e a la alfa más i beta, esto yo lo puedo desglosar diciendo e a la alfa x por e a la i beta x, ¿sí? Y este también. Entonces, cuando hago ese producto, puedo sacar este factor común acá, ¿sí? Háganlo, hagan la prueba cuando estén tranquilos, digo, para no relatarles todo el cálculo, ¿sí? De eso, desglosando así los exponentes, puedo ir sacando factor común y logro esta expresión, que después no se usa así en exponencial complejo, sino que lo reemplazamos con la identidad de Euler y llegamos a esto, ¿sí? Euler le digo Euler, pero se pronuncia Euler, ¿sí? Bueno, em, bueno, sigamos con el otro ejercicio. Espero no haberlos mareado con el comentario recién, pero creo que háganlo, hagan el determinante browskiano y vean que van a llegar a eso. Cualquier cosa me preguntan si no entienden, pero es un desarrollo bien teórico pero van a llegar a esto. Se va a cortar, nos conectamos al mismo, quedan pocos ejercicios, pero eh, conéctense al mismo link. Bueno, tenemos esta ecuación diferencial también homogénea de segundo orden y planteamos primero la ecuación característica. No va a quedar, ordenamos primero la derivada segunda, la derivada primera y la variable.
Bueno, entonces tenemos este ejercicio, armamos la ecuación característica y, bueno, calculamos las raíces de esa ecuación característica, ¿sí? Y acá nos quedan dos raíces reales, ¿sí? Porque tenemos acá el discriminante de la raíz va a quedar igual a 0, ¿sí? Entonces nos quedan dos raíces reales iguales. Por lo tanto, K1 y K2 son iguales. Y ahí nomás tenemos que decir, son iguales, y las soluciones particulares que componen la solución general tienen que ser linealmente independientes. Por lo tanto, si tienen que ser linealmente independientes, una de ellas va a tener que estar multiplicada por X, ¿sí? Entonces, como va a tener que estar multiplicada por X, la solución general va a ser de la forma C1 por E a la K1 o a la K por X, más C2 por E a la K por X, ¿sí? Que es esto que estoy haciendo acá. Pero ¿cuánto vale K? K vale menos 4, entonces puedo decir C1 por E a la menos 4 por X, más C2 por X, no me olvido de esto, no me lo tengo que olvidar, por E a la menos 4X. ¿Sí? Sí, listo, tengo una solución general de esta ecuación diferencial homogénea en segundo orden, y son linealmente independientes, me lo garantizo con esto. ¿Sí? Esa es la solución general. Listo. Y ahora calculamos las soluciones particulares. La solución particular, la solución particular, especialmente para esta condición inicial que nos va a dar, nos dice que y vale 2 para cuando x vale 0, e y' vale 1 para cuando x vale 0. Bueno, esta primera parte la podemos aplicar directamente a la solución general, y decimos que 2, que es lo que nos dice que vale y cuando x vale 0, es igual a C1 por e a la 0, porque es menos 4 por 0, es e a la 0, ¿sí? Más C2 por 0, porque x vale 0, por e a la 0, que sale de menos 4 por 0. ¿Mm? Entonces, C1 por 0 es C1, porque e a la 0 es 1, más C2 por 0 por e a la 0 es C2 por 0 por 1, que es 0. Este término se hace 0. Por lo tanto, C1 igual a 2. Y podemos aplicar esta segunda condición, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar la solución general. Hacemos la derivada con respecto a x, la primera derivada, y obtenemos lo siguiente. ¿Qué pasa? Acá tenemos la derivada de esto va a ser menos 4, que lo bajo, digamos, es el exponente, es una función de x, entonces va a ser f' de x por e a la x, entonces va a quedar menos 4 por C1 por e a la menos 4x, más. Y acá tengo el producto de dos funciones de x, por lo tanto tengo que hacer la primera, que yo puedo decir, bueno, C2 por x la primera, y la segunda es e a la menos 4x, entonces yo tengo la primera derivada, que sería C2 por la segunda sin derivar, por e a la menos 4x, ¿sí? Y acá hago la primera sin derivar, o sea que me queda C2 por x, por la segunda derivada, que es menos, sería la derivada de menos e a la menos 4x, que me quedaría menos 4 por e a la, 4, a la menos 4x. Por lo tanto, me queda ese menos es por eso, ¿sí? Por bajar el exponente. O sea, menos 4 por C2 a la x, por C2x por e a la menos 4x. Esa me queda la primera derivada de esta solución general. Por lo tanto, acá aplico esta segunda condición. Y así me queda que es 1, que es cuánto vale y' cuando x vale 0, es igual, y ahí reemplazo x, acá lo reemplazo por 0, ¿sí? Menos 4 por C1 por e a la 0, más C2 por e a la 0. E a la 0, ¿por qué? Porque reemplacé en x acá 0, ¿sí? Me queda e a la menos 4 por 0, por eso es 0 acá, ¿sí? Entonces, menos 4 por C1 a la 0, más C2 por e a la 0, menos 4, ¿sí? Por C2 por 0 a la e a la menos 4x por 0, que es a la 0. ¿Sí? Todos los e a la 0 son 1, y este último término se me hace 0. Entonces me queda 1 es igual a menos 4 C1 más C2, ¿sí? Pero yo sabía de acá que C1 es igual a 2. Entonces yo reemplazo el 2 en C1 y me queda menos 4 por 2, ¿sí? Más C2. O sea, acá me queda menos 8, ¿sí? Entonces, esto lo puedo pasar para acá sumando, y me queda que C2 es igual a 9. Por lo tanto, yo sé que C1 vale 2 y C2 vale 9. ¿Sí? Entonces reemplazo en la solución general y me queda C1 vale 2, me queda 2
por e a la menos 4x, el exponente queda igual porque venía de acá, del k, más C2, ¿cuánto vale? 9 por x igual, queda igual, el x queda igual, es la variable independiente, por e a la menos 4x queda igual. Esta es la solución particular que responde a esta condición inicial. ¿Sí? Esto también es otro caso de cuando tengo dos raíces reales iguales. Y así se realizan todos los ejercicios de este tipo, de las homogéneas de segundo orden. En este caso, por ejemplo, el ejercicio 6, también armo la ecuación característica y acá les puse un toque diferente que es cuando tengo un coeficiente que este coeficiente, fíjense que no es 1, el coeficiente de la variable dependiente derivada al mayor orden, al orden superior, ¿sí? Entonces yo puedo armar la ecuación característica, pero ¿qué pasa? Vamos a dejar, que es lo que vimos inicialmente en la parte teórica, vamos a dejar que ese coeficiente sea igual a 1, por lo tanto divido ambos miembros por 4. Si divido ambos miembros por 4, me va a quedar k cuadrado directamente acá, este 12 me queda 3, y este 9 me va a quedar 9 cuartos, el 0 dividido 4, 0. Entonces la ecuación característica me va a quedar de esta forma. ¿Y acá qué puedo hacer? Acá jugué un poco, puedo aplicar Bhaskara también, ningún problema. Pero también no hace falta aplicar siempre Bhaskara. Yo lo que quiero saber son las raíces de la ecuación característica. Por lo tanto, puedo aplicar cualquier método de factorización y deducir las raíces. ¿Sí? Acá dije, bueno, esto puede ser un trinomio cuadrado perfecto, un cuadrado de binomio. ¿Sí? Si fuera un cuadrado de binomio, yo puedo decir que este segundo término podría ser el doble producto del primero por el segundo, y armé y supuse que es un cuadrado de binomio. Simplemente dije, esto puede ser igual a esto, ¿sí? Acá más 3 medios. Si yo veo esto que está acá, digo, puede ser un cuadrado de binomio, ¿sí? Porque este puede ser el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Si el segundo es 3 medios y el primero es 1, 3 medios por 2 por 1 me da esto. Bien, puede ser un cuadrado de binomio. Entonces dije, bueno, si esto es un cuadrado de binomio, de última yo puedo suponerlo, desarrollarlo y me tiene que dar igual que esto. Entonces ahí verifico que esto es un cuadrado de binomio, ¿sí? Pero jugué un poco matemáticamente. Y acá, como esto es un cuadrado de binomio, yo puedo decir que esto es k más 3 medio al cuadrado, quiere decir que es k más 3 medios por k más 3 medios, por k más 3 medios, ¿sí? Entonces puedo decir que tengo dos raíces. Son dos raíces reales, porque ¿qué valor me hace 0 esto? Cuando k vale menos 3 medios, ¿sí? Menos 3 medios. Si yo hubiese aplicado Bhaskara acá, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, hubiese dado lo mismo. Pero bueno, no lo hice con Bhaskara, lo hice factorizando de otra forma. Entonces, digo, bueno, acá tengo dos raíces reales iguales, ¿sí? Si yo aplico acá lo hago valer menos 3 medios, se me hace 0, ¿sí? Entonces yo sé que k vale menos 3 medios. Y como sé que son dos raíces reales iguales, sé que la solución general va a tener la forma I igual a C1 por E a la K por X más C2 por X a la E a la K por X. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale K? Menos 3 medios. ¿Sí? Que lo calculé. Entonces reemplazo esto acá y me queda la solución general. ¿Se entiende esto que hice acá? Simplemente les quise mostrar otro caso donde no solamente acá tengo un coeficiente que va a ser diferente a 1, sino también que puedo aplicar otro método de factorización para deducir la raíz. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Ok. Bueno, acá tenemos otro caso donde vamos a aplicar, lo primero que hacemos es armar la ecuación característica, armamos la ecuación característica, ¿y qué nos da acá? Una raíz negativa. Por lo tanto, las soluciones van a ser dos números conjugados complejos. ¿Sí? Fíjense, voy a tener raíz de menos 16. ¿Sí? Raíz de menos 16 es como decir 16 por menos 1. Raíz de 16 es 4 por
raíz de menos 1, o sea que es 4i. Por lo tanto voy a tener 6 más menos, voy a tener, si yo distribuyo acá el denominador, voy a tener 3 más i más 2i menos 2i, que es acá lo que puse acá, ¿sí? Es importante esta lógica, cómo es que construyo el complejo conjugado, ¿sí? Entonces alfa vale 3 y beta vale 2, ¿sí? ¿Cómo se forman los dos complejos conjugados? Y alfa más beta i y alfa menos beta i. ¿Y cómo es acá particularmente? Es 3 más 2i y 3 menos 2i. ¿Sí? ¿Se entiende cómo armo esto? El alfa y el beta. Perfecto. Bueno, entonces, listo. Aplico la solución, la forma de la solución general cuando tenemos el caso de que eh, las soluciones de la ecuación característica son dos números complejos conjugados. ¿Cuál es la forma? Es i igual a la alfa x por factor c1 por coseno de beta x más c2 por seno de beta x. ¿Sí? Entonces, aplico esta forma general y acá reemplazo en alfa. ¿Cuánto vale alfa? 3. Le pongo acá. C1 por beta x, coseno de beta x. ¿Beta cuánto vale? 2. Más C2 por seno de beta x. ¿Beta cuánto vale? 2. ¿Listo? Esa es la ecuación general, la solución general. Acá no tenemos condiciones particulares, por lo tanto solamente calculamos la solución general. ¿Sí? Otro ejercicio más. También acá tenemos, a ver. Ah, no, parece que yo puesto el mismo. Acá tenemos solución general y solución particular, nos pide. De la misma forma, armamos la ecuación característica, ¿sí? Armamos la ecuación característica, nos da 2 más menos raíz de menos 16, ¿sí? Entonces tenemos que los complejos conjugados, ¿cuánto vale? 2 más 2i, 2 menos 2i. ¿Cuánto vale alfa? ¿Qué hice acá? Acá me equivoqué. Ah, no, no me equivoqué. Está bien. Me equivoqué acá. Acá puse 2 más 2i, 2 menos 2i es 1 más 2i, 1 menos 2i. ¿Sí? Acá me equivoqué acá, cuando transcribí acá. Alfa vale, acá lo puse bien, alfa vale 1. ¿Sí? Esto está bien, que alfa vale 1 está bien. Acá lo voy a corregir antes de subirlo. Es 1 más 2i, 1 menos 2i. ¿Sí? Entonces, alfa vale 1, beta vale 2. Listo, armamos la solución general. Esta es la forma general. Y acá reemplazamos alfa por 1 y reemplazamos beta por 2. Listo, solución general. Pero se complejiza un poquito, hablando de complejos, cuando tenemos que calcular la solución particular. Porque acá nos da una solución particular y no hay problema en calcularla. Acá nos dice que para cuando x vale 0, y vale 0. Listo, no hay problema. Aplicamos eso, como es en i nomás, no tenemos que hacer la primera derivada todavía. La aplicamos en i, por eso acá le pongo en i. Bueno, 0 por e a la 0, que es 1, y acá el segundo factor que está entre corchetes, nos queda C1 por el coseno de 0, ¿sí? Porque es el coseno de 2 por x, pero x vale 0. O sea que nos queda el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Y más C2 por el seno de 2 por 0, que es seno de 0. ¿Sí? Esta parte, este término del corsete nos queda 0. Por lo tanto, C1 es igual a 0. Listo, acá tenemos ya una de las condiciones. Para la segunda, que es para esta, la segunda parte de la condición inicial, nos dice que y' vale 2 cuando x vale 0. Pero ojo, y'. Entonces tenemos que hacer la derivada de esta solución general. ¿Sí? Bueno, la derivada, fijémonos que tenemos un primer factor y un segundo factor. Tenemos que hacer la derivada del producto. No. Respondiendo a la pregunta de Mariano, me pregunta si x va a ser siempre 0. En este caso es 0, nos están diciendo que vale 0. La condición inicial no nos puede decir, no nos va a dar, y acá nos dice que y vale 0 cuando x vale 0. O sea, se indica así normalmente, x vale 0, ¿sí? Acá se indica. Este 0 que está acá nos está indicando que para cuando la variable independiente, que es x, vale 0, y vale 0. Para cuando la variable independiente vale 0,
y' vale 2, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que cuando nos da esta condición inicial, cuando y' vale, o sea, antes de aplicar el valor en y', obviamente que tenemos que hacer la primera derivada de esta solución general. No se olviden de eso. Entonces tenemos que hacer la primera derivada para aplicar esta parte de la condición inicial. ¿Qué nos dice esta parte de la condición inicial? Que cuando x vale 0, y' vale 2. Pero tengo que saber, acá tengo que expresar todo en función de y', por lo tanto tengo que derivar esta solución general. Tengo que hacer la primera derivada de esta solución general con respecto a x, ¿sí? Entonces, bueno, tengo el producto de dos funciones de x. ¿Cuál es la primera función de x? E a la x. Y la segunda es esto, c1 por coseno de x más c2 por seno de 2x. Entonces hago esta derivada. Uy, acá sale borroso, pero bueno. La primera derivada, hago la derivada del primer factor, e a la x, por el segundo factor sin derivar, lo copio igual, más la derivada, más el primer factor sin derivar, que sigue quedando e a la x, por la derivada de este segundo. La derivada del coseno de 2x me va a dar menos 2 por seno de 2x, ¿sí? Porque la derivada del coseno es seno, menos seno, entonces me va a quedar menos 2 por coseno de x, y acá más 2 por coseno de 2x, ¿sí? Más 2 por coseno de x. Y ahí me queda ya la derivada. Y aplico la condición esta en esta derivada, ¿sí? ¿Cómo es esta condición? Esta condición sería que y' vale 2, que es esto que está acá. Acá lo emprelige un poquito, digamos, trabajo un poquito algebraicamente, para dejarla más, reducir esta expresión y poder hacer menos cálculo. O sea que acá, fíjense, acá hice distributiva, ¿sí? Y después saqué factor común e a la x por seno de 2x, y acá e a la x por coseno de 2x, ¿sí? Entonces ya directamente trabajé algebraicamente esta primera derivada, un poquito para que quede más chico, quede reducido y pueda hacer menos cálculo. Entonces, ya y', yo sé que es 2 para cuando x vale 0. Entonces, reemplazo en todo lo que es x, reemplazo el 0. Y me queda e a la 0 por seno de 2 por 0, ¿sí? Este segundo término me queda e a la 0 por coseno de 2 por 0, y así. Entonces, este primer término se me hace 0 porque me queda seno de 0, de 2 por 0. Y este segundo no se me hace 0 porque el coseno de 0 es 1, ¿sí? Entonces me queda, de este segundo término me queda 2 directamente, 2 C1 más 2C2, ¿sí? Que es lo que está acá, que es igual a 2. Y de acá puedo sacar que 2 es igual a 2C2, ¿sí? Entonces C2 es igual a 1. Pero yo sabía que C1 era igual a 0. Por lo tanto, reemplazo estos dos valores y me queda que la solución particular es igual a e a la x por seno de 2x, ¿sí? Así de simple. Reemplazo estos dos valores de las constantes, los reemplazo en la solución general, por lo tanto me queda directamente simplificada la solución particular, que esta solución particular, como en todos los casos que vimos, corresponde a aplicar, corresponde a esta condición inicial, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá está otro ejercicio, pero es bien simple. Este ejercicio simplemente también lo mismo que antes, armo la ecuación característica, calculo las raíces y armo la solución general. Lo que quería mostrarles acá, que lo van a ver en diferentes libros y demás, o en el teórico también, es que cuando yo tengo una solución general de este tipo, esta C1 por E a la 2X, por ejemplo, supongamos que esta fuera F y esta es G, ¿sí? Esta I1 es F y esta I2 es G. Esta va a ser eh, con un valor determinado de la constante, esta supongamos que es F y esta es G. Simplemente lo que quiero graficar es que la solución general, ¿sí? Va a ser, si fuera F y G,
Si acá yo tengo un signo más y es la suma de estas dos curvas, me va a dar esta curva, que es la suma de estas dos, ¿sí? Si acá la constante, una constante me diera 1 y la otra constante me diera 5, voy a hacer la suma. Voy a hacer una vez la primera más 5 veces la segunda, por lo tanto me va a dar esta curva. Si acá es negativo, o sea, si me dice que C1 vale 1 y C2 vale menos 5, o mejor, C1 vale 1 y C2 vale menos 1, me va a restar, va a ser la primera menos la segunda, o sea que me va a dar esta curva, F menos G. Quiere decir que para cada combinación de constantes voy a tener una curva diferente, ¿sí? Que va a ser la suma algebraica de las dos soluciones, que me puede dar diferentes curvas, ¿sí? O sea que la forma general de la ecuación, dependiendo de las constantes, me va a dar una curva diferente, ¿sí? Porque me va a sumar C1 veces la 1 y C2 veces la 2, ¿sí? Simplemente era eso, es mostrarles que me va a dar una combinación de curvas según los valores que tengan C1 y C2, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Bueno, perfecto. Y bueno, acá también coloco otro tipo de ejercicios donde pueden verlo indicado así también, ¿sí? De esta forma la derivada, simplemente para que sepan que puede existir un ejercicio así. Bueno, en vez de y segunda con los dos, que puede salir directamente de esta forma indicado. Igualmente, fíjense que está en orden, armo la ecuación diferente, armo la ecuación característica, calculo las raíces. Si tienen un irracional, también pueden expresarlo de esta forma. Porque ¿qué pasa acá? Si no les va a dar 0, tanto, no, pueden expresar todo el irracional completo, ¿sí? En este caso voy a tener dos raíces reales diferentes, por lo tanto, eh, una raíz va a ser 1 más raíz de 13 sobre 6, o sea, K1 va a ser 1 más raíz de 13 sobre 6, y K2 va a ser 1 menos raíz de 13 sobre 6. Lo puedo expresar tranquilamente así, para tener el irracional completo, ¿sí? Profe, Sí, ¿por qué en el caso anterior no hizo que el... No, el que sigue. sí. Ese de ahí. ¿Por qué no hizo que el primer coeficiente sea 1? ¿Por qué dice que sea 1? O sea, ¿por qué no hizo que sea 1? ¿Me explico o no? No, no, creo que apuntas, hay un error y lo estoy viendo ahora. Como siempre, el error del lápiz, que el menos 1, yo ahí no le puse menos 1, y capaz que tu duda es por eso. En el E no dice menos 1 más raíz de 13, es menos 1 más raíz de 13 y menos 1 menos raíz de 13. No sé si va a eso tu duda. No, profe, yo creo que se refiere al 3 de la ecuación, o sea, 3 por K al cuadrado. ¿No sería 1? A ver, un segundo. 1 menos B, menos 4 por A. No, pero no en Bhaskara, sino en la de arriba. Ah, ¿por qué no hice, claro, por qué el 3 no dividí todo por 3? Claro, Claro. eso. Sí, no, debe ser, no, me parece que yo cometí un error cuando traspasé el valor directamente. Sí, tendría que haber dividido todo por 3. Tendría que haber dividido todo por 3, exactamente. Menos B, porque ahí directamente yo puse el coeficiente principal 1, pero no dividí todo por 3, ¿sí? Ahí la voy a corregir esa, porque se daría 3 más un tercio, menos un tercio, ¿sí? Sería así, según lo que están diciendo ustedes. Esa es la duda. Esa, es la- Claro, esa- sí, eso lo tengo que corregir. Me parece que lo hice directamente y puse el 3 directamente, pero no, mantuve los otros dos sin dividir todo por 3. Es un error, es un error. Pero bueno, ahí lo voy a corregir antes de subirlo el ejercicio bien. Lo voy a poner con los coeficientes bien. Gracias por la aclaración. Profe, me Sí. parece que ahí usted usó la ecuación tal cual dan los coeficientes. O sea que no simplificó nada porque no le convendría, digamos, porque te quedarían dos fracciones y el otro que es un número entero. Te quedaría Sí, uno, el pero cuadrático. menos B más menos B O sea, cuadrado menos 4.
Ya. No lo simplificó nada más. A ver, esperen, vamos a pensar. Menos b. Acá tengo menos 1, más menos b cuadrado, menos 4 por a por c. Tenés razón. No, tenés razón, no. Vamos, control Z, hago control Z, control Z, control Z, control Z. Vamos de vuelta. Olvídense todo lo que le dije en este ejercicio. Vamos de vuelta, hagan de cuenta que no les dije nada. Acá apliqué directo, ¿sí? Bhaskara, ¿sí? Podría haber dividido todo por 3 y haber aplicado Bhaskara lo mismo. Y me iba a dar también un irracional, ¿sí? Pero no dividí todo por 3 y apliqué directamente con el coeficiente principal 3, ¿sí? O sea, podría haberlo Profe, hecho ¿eso está también bien? directo. Sí, sí. No está mal esto. Lo que pasa es que cuando, en los casos que por ahí conviene dividir todo por normalizar, es más fácil factorizar la ecuación sin aplicar Bhaskara por ahí también. Por eso se recomienda siempre dividir todo por el coeficiente principal, ¿sí? Pero las raíces le van a dar lo mismo, nada más que lo van a expresar diferente. Por ejemplo, yo lo que hice el cuadrado de binomio acá, yo lo normalicé, y cuando lo normalicé pude factorizar más fácil, sin aplicar Bhaskara, ¿sí? Normalmente es conveniente dividir todo por el coeficiente principal para que quede normalizado y es más fácil aplicarlo, ¿sí? Pero no, acá no está mal tampoco, lo que hice acá, no está mal. No, directamente no simplifique todo por 3 y aplique directamente así, y lo dejé calculado de manera irracional. Pero acá no está mal, no es que yo cuando lo vi inicialmente pensé que me había equivocado y no había dividido todo igualmente por 3, pero no, directamente no dividí por el coeficiente principal y apliqué Bhaskara de esa forma, ¿sí? Pero está directo aplicado, no está mal aplicado Bhaskara, ¿está? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Perdón, yo les hice el lío porque yo creía que me había equivocado en un valor, pero no me equivoco. Profe, y el signo menos cuando ya escribe la solución general Bueno, entre paréntesis. eso sí, acá sí, acá eso sí le Ah, metí. también. Eso sí, pero acá yo, digamos, no me equivoqué más cara, sí, en esto que le dije inicialmente, el menos 1 acá, ese menos 1 sí está mal puesto, eso sí lo voy a corregir, pero no en el procedimiento de haber calculado Bhaskara, simplemente en ese menos 1. Sí, el menos 1 no puse el menos acá, el menos no lo escribí, que ese sí es un error, pero digo, el cálculo este está bien, ¿sí? Espero no haberles hecho lío, de más, en la explicación, pero bueno, eso simplemente. Ahí ya después yo antes de subirlo les pongo el menos ahí. Bueno, y la última, a ver, creo que es el último, sí. El último ejercicio también, acá, de igual manera lo mismo, calculo las raíces, tengo imaginarias también, tengo, digamos, complejos, números complejos, y acá directamente también aplico la ecuación de la forma general, de la solución general, la aplico directamente con alfa 1, beta igual a 1, y para la solución particular también calculo primero los valores en la solución particular, aplico las condiciones iniciales, primero sobre la solución general, y después hago la primera derivada de esta solución general y aplico la segunda condición esta. O sea, no es la segunda condición, sino la segunda parte de la condición inicial, ¿sí? Y calculo los valores C1 y C2, los reemplazo acá y me queda la solución particular, ¿sí? Así que bueno, siempre, ah, resumiendo, tenemos los tres casos, vamos de vuelta a cero acá, los tres casos que tenemos dos raíces reales distintas, dos raíces reales iguales y dos raíces complejas conjugadas, ¿sí? Acá voy a tener un K1 y un K2, aplico la forma general que es igual a C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. Acá tengo dos raíces reales iguales, aplico la solución general y igual a C1 por Kx más C2 por X por E a la K por X. Y acá las dos raíces complejas conjugadas aplico
la forma e a la alfa x, entre paréntesis, coseno de beta x, más C2 por, C2 por seno de beta x, ¿sí? Aplico siempre las recetas estas, pensando de cómo lo desarrollamos para no aprender de memoria, que no me gusta decir que se aprende de memoria. Siempre tengan en cuenta, son dos soluciones particulares que conforman la solución general, tienen dos constantes, las dos constantes son relacionadas a que estamos hablando de ecuaciones homogéneas de segundo orden, y son linealmente independientes, ¿sí? En este caso, que son dos raíces reales iguales, garantizo que sean linealmente independientes agregando el factor multiplicando por una x una de las soluciones particulares, ¿sí? Bueno, básicamente eso, la forma de resolverlo. Primero veo la forma de la ecuación diferencial, luego armo la ecuación característica y planteo la solución general, y luego si nos pide una solución particular para una condición inicial necesaria, aplico primero la primera parte de la condición inicial en la solución general, luego hago la primera derivada y aplico la segunda parte de esa condición inicial en la derivada primera de la solución general. Ahí calculo la constante 1 y la constante 2 y las reemplazo. Y listo. Así queda resuelta la ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna duda en particular? No, profe, estuvo bastante claro. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, ahí yo les subí, hoy a la tarde les subí ejercicios de las ecuaciones diferenciales de primer orden, las lineales, las exactas, homogéneas, tienen de todo un poco para hacer. Tienen los resultados. Si encuentran errores, como siempre, me los van diciendo, yo después los corrijo. Pero bueno, vayan resolviendo ejercicios. Y bueno, siempre, como siempre, vayan viendo diferentes materiales, los que tengan la guía de Rocha, la guía de Ayasa, las que le voy enviando yo, los videos de Luis, del ingeniero Luis Masuccelli. Vean lo que vayan viendo de libros que quieran resolver, si tienen curiosidad por algún ejercicio y tienen dudas me lo mandan, y así, ¿sí? La clase que viene vamos a ver las no homogéneas, las ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas que tienen el segundo miembro que ya no es cero, sino que es una función, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna duda, pregunten, si no, buen finde y sigan estudiando. Espero que Profe, yo se tengo entienda. una pregunta. Sí, Con respecto al segundo parcial, ¿tiene alguna fecha tentativa o todavía nada? no, todavía no, yo tengo que hablar con el profe del teórico para Ah, bueno. encajar la fecha, ¿sí? Pero se los voy a avisar como en el primero, se los voy a avisar con tiempo, ¿sí? Para que puedan ir estudiando. Y vieron que para el Genial, profe. primero les avisé con muy buena anticipación, así no los agarre sorpresa, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero que esté claro. Muy buen finde, estudien y cualquier duda me pregunten. Nos vemos, profe, que ande bien. Nos vemos igualmente.